este primer día hicimos un cuestionario sobre nuestro historial clínico y las expectativas que teníamos de esta clase. Nos preguntaron principalmente como cada cuánto hacíamos ejercicio, si teníamos alguna lesión o si incluso tomábamos alguna medicina. Después de esto hicimos unas pruebas para medir la resistencia cardíaca, la resistencia pulmonar, la frecuencia, la fuerza, la flexibilidad. Y bueno, estas pruebas consistían de sentadillas, lagartijas abdominales, ejercicios de estiramiento, etc. Y bueno, estas pruebas me ayudaron mucho porque sabía que me iba a costar mucho trabajo debido a que llevaba varios meses sin hacer ejercicio. Entonces supe que tenía que trabajar mi flexibilidad y mi fuerza sobre todo para poder pues dar lo mejor porque mi rendimiento era muy bajo ya que llevaba varios meses sin hacer ejercicio. Bueno, después tuvimos una plática con el licenciado Elías acerca de los somatotipos y la composición corporal. Y me pareció muy interesante porque hablaba de los tipos de cuerpos que habían, cuáles eran sus características y principalmente pues en qué deportes predominaban más estas. Y finalmente tuvimos una plática de Tapping EFT que me pareció también muy interesante porque me permitió como liberar mi mente, conocerme a mí mismo y hablar con mi cuerpo. También me pareció muy buena porque me permitió estar tranquilo y pues me permitió como entender todo lo que pasa en mi cuerpo. Bueno, durante el segundo día tuvimos una sesión sobre las cualidades físicas y nos enfocamos más en las condicionales. Entre ellas está la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y la rapidez. Nos enfocamos en hacer ejercicios de la fuerza a través de diferentes cosas como sentadillas con salto y lagartijas. Me costó un poco de trabajo debido a que pues habíamos hecho el ejercicio el día anterior y me había costado un poco de trabajo acostumbrarme porque mi cuerpo estaba dolorido. Sin embargo, pude notar una mejora considerable al día pasado. Después tuvimos una plática sobre los factores de riesgo y factores protectores que afectan nuestra calidad de vida. Me pareció muy importante porque tenemos que tomar en cuenta como todas las variables y todo lo que puede afectarnos de manera positiva y negativa. Y después tuvimos una sesión de flexibilidad. Esta me costó más trabajo debido a que la flexibilidad yo creo que es mi punto más débil y el punto que debo trabajar más, porque tenía mucho tiempo que igual no hacía flexibilidad. Cuando practicaba deporte era mandatorio hacerlo y pues dejé de practicarlo hace mucho tiempo. Durante el tercer día tuve la clase de Combat Fit, en mi opinión es una de las mejores clases que he tenido de esta semana, porque se me hizo muy pesada, pero a la vez me sentí muy activo y realicé los ejercicios con mi mayor esfuerzo. Y además esto era involucrando un gran alto grado de intensidad. Bueno, después de esta clase tuvimos una sesión sobre el establecimiento de metas y cómo debemos plantearlas, si tienen que ser positivas, tienen que ser medibles, etcétera. Y me pareció también muy importante porque además de hablar de esto hablamos de los distractores que pueden evitar que cumplamos estas metas. Esto me ayudó mucho porque pude realizar mi actividad de realizar un plan mensual para lograr una meta, que en ese caso era tener mejores calificaciones y mejorar mi condición física organizando mis tiempos. Y además de eso también pude realizar la actividad que consistía en hacer un plan semanal sobre los ejercicios que tendría que realizar para cumplir este objetivo. Pude pasar mi rutina, pude hacer como diferentes ejercicios para trabajar diferentes partes del cuerpo, etcétera. Y bueno, finalmente tuve una sesión de meditación y de carta a mí mismo. No me pareció tan interesante, pero siento que sí es muy necesario hacerlas porque te permite conocer a tu cuerpo mejor, te permite ser una mejor persona en diferentes aspectos y pues hablar contigo y conocer tus límites. También tuvimos una plática sobre la parte del sueño, de cuántas horas debemos dormir, las diferentes fases que existen y cómo es que debemos nosotros como que organizar nuestro tiempo para realmente dormir las horas que son necesarias para nuestro cuerpo. El cuarto día tuvimos la continuación de la clase de las cualidades físicas, nos enfocamos en la resistencia, nos explicaron qué tipos de resistencia había y en qué deportes pues predominaba más y todas esas cosas. Y después realizamos ejercicios para mejorar nuestra resistencia. Realizamos jumping jacks, sentadillas y abdominales. Estos ejercicios me parecen muy completos porque en realidad abarcaban todas las partes del cuerpo y son cortos pero intensos. Y además de sentir que poco a poco iba logrando un mejor desempeño y me sentía menos cansado conforme hacía los ejercicios. Después tuvimos una presentación sobre los factores que intervienen en la actividad física, como son algunos factores como la parte de nutrición, el descanso, la recuperación, etcétera. Y esta me pareció muy interesante porque pues me permite conocer como todos los puntos de vista que pueden influir en una calidad de vida sana, en hacer ejercicio de manera correctamente, pues de ser una persona más saludable.
En el quinto y último día tuvimos una plática con el licenciado Elías donde nos hablaba sobre toda la parte de los sistemas energéticos del cuerpo. Nos explicaba cómo es que conseguíamos la energía a través de los alimentos, cómo es que se pasaba de alimentos a esta energía, los tipos de sistemas energéticos que pueden aparecer en nuestro cuerpo y nos explicó en qué deportes pueden predominar más. Esto me pareció muy interesante porque como combinado con las clases de biología que había tenido los semestres pasados, pude entender de una mejor manera qué estaba hablando. Y después tuvimos un quiz donde teníamos ciertas preguntas de cultura general y de lo que habíamos visto en clase y el premio era una tarjeta. Tristemente no gané, pero pues me pareció una experiencia muy buena y una gran actividad para cerrar el curso. En estos 5 días me di cuenta que tenía que trabajar mi fuerza y mi flexibilidad y que eran como los factores o las cualidades que tenía menos desarrolladas, por lo cual siento que esta actividad y esta semana fue un primer paso muy importante para poder empezar a mejorarlas. Después, durante esta semana también pude realizar diferentes actividades en los foros para hablar sobre los diferentes tipos de cualidades, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y todas estas cosas y representarla a través de ejercicios que yo después puedo replicar en mi casa. Y bueno, aparte de eso también me gustó mucho la actividad de establecimiento de metas porque realmente puedo implementar esta meta y este calendario que realicé, lo puedo implementar a mi vida diaria para poder lograr mis objetivos. Y también pues aparte de esto también me pareció muy interesante la parte del plan semanal donde tenemos que realizar como nuestras propias rutinas o ejercicios para mejorar y para lograr una meta en el apartado físico. Y bueno, esta parte también parece muy importante porque es un gran primer paso para lograr nuestros objetivos. Definitivamente este calendario sí lo voy a implementar en mi vida diaria porque pues está muy detallado y comprende todas las actividades que tengo que hacer, tanto físicas como académicas como proyectos personales. E incluso también me permitió conocer pues qué tantos tiempos estoy desaprovechando, qué cosas puedo hacer para optimizarlos, etcétera. Y bueno, también en base a lo visto, me di cuenta que una vida saludable no simplemente es hacer ejercicio. Una vida saludable también depende de ser una persona organizada, que cumpla sus metas, que coma balanceadamente y que realice estos ejercicios también y que esté bien consigo misma en la parte física y la parte mental. Bueno, también tuve que realizar algunas actividades con mis compañeros de equipo, las cuales salieron muy bien. En mi opinión, todos trabajamos muy bien y todos dimos nuestro aporte para mejorar las actividades. Trabajamos actividades como los factores de protección y los factores de riesgo que nos afectan y cómo podemos agregar más factores de protección y disminuir los de riesgo a través de actividades o diversas acciones personales. Y también hablamos de las capacidades físicas, cómo podemos mejorarlas, qué ejercicios podemos hacer, en qué consiste en cada una, y por lo cual esto reforzó los conocimientos que adquirimos en las sesiones que nos dieron. Esta Semana Tech me pareció una de las mejores que he tenido porque me permitió conocer, más allá de la parte física, me permitió conocer cómo es que pienso, cómo es que me comunico yo con mi cuerpo, cómo es que puedo mejorar en diferentes áreas de oportunidad, como pueden ser las partes de las cualidades físicas o las partes de organización de tiempo y todas estas cosas. Y pues bueno, esta práctica o esta Semana Tech me va a permitir pues dar un paso a seguir haciendo las actividades que estoy haciendo de ejercicio más allá de cuando se termine esta semana.